Hola a todos y a todas, la comunidad de Autodesk os da la bienvenida a esta siguiente sesión del ciclo de implementación BIM ofrecido por Lucrecia Real, expert elite de la comunidad de Autodesk en español. La sesión de hoy lleva por título Cómo organizar la información en la metodología BIM. Os animamos a que planteéis vuestras preguntas al final de la sesión, así como que también entréis al foro en el link que os dejaremos en el chat. En este link podéis comentar vuestras dudas, dejarnos un like, sugerencias e incluso volver a ver esta sesión, ya que la subiremos a YouTube y podréis dejar vuestros comentarios. Ya sin más dilación, cedo la palabra a Lucrecia para que pueda empezar la sesión. Lucrecia, muchas gracias. Bueno, gracias Joaquín. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque hay gente de todos lados. Acá en Argentina es la tarde, así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya me conocen, ya estuvimos en varias reuniones y como verán, hicimos 3 sesiones. Hoy nos toca la sesión de la parte de la información. Y recuerden que en 15 días vamos a tener varios expert elite que van a estar conmigo para armar una mesa redonda y los invito a que participen y ahí sacar, además de en el foro poder, o hoy cuando terminemos la charla, hacer consultas, pero ahí, bueno, vamos a estar charlando, así que vamos a ver distintas opiniones, para después tener las otras dos de conexiones metálicas y prefabricado. Entonces, vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a empezar a hablar de por qué se necesita trabajar con un entorno común de datos, qué requisitos debe cumplir y les voy a mostrar uno de los entornos comunes de datos que trabajamos dentro de la plataforma de Autodesk, que es Autodesk Construction Cloud. Dentro de la metodología BIM, según la Building Smart, acuérdense que esta Building Smart es una organización sin fines de lucro que nuclea a varias empresas de software y, bueno, todos los asociados que que querramos inscribirnos, donde dice que para trabajar en la metodología BIM se necesita 5 condiciones necesarias. La primera es establecer los requisitos de información del cliente. Este documento tan importante que el cliente debe generar, y si el cliente no lo entiende o no lo sabe, nosotros tenemos que ayudarlos, ¿sí?, a que sepa por qué quiere usar BIM, que es un poco lo que hablamos la primera charla. Evaluar la cadena de suministros, planificar la gestión del proyecto, crear correctamente los modelos digitales. O sea, yo a veces digo que hay que perder por ahí un día, que no se pierde, se gana muchísimo, en ver cómo se va a organizar el proyecto, cómo se van a dividir los modelos, para luego entrar a la organización de toda la información. Y hay que entender, ¿sí?, cuál va a ser el intercambio de información con el resto de los asesores con los que trabajamos, porque es posible que no todos trabajemos en la misma herramienta, y ni siquiera trabajemos en la misma plataforma. Entonces, de alguna manera tenemos que organizar esa información. Por eso que hablamos que este intercambio debe ser gestionado de una forma estructurada, de una forma segura, y por eso hablamos de que necesitamos un entorno común de datos. ¿Y qué es esto del entorno común de datos, o lo van a escuchar también nombrar como Common Data Environment? Este entorno es un espacio, se los leo porque es una definición, es un espacio digital común abierto al que puedan acceder todos los miembros de un equipo de trabajo para compartir información de un proyecto. O sea, fíjense la importancia, que no estamos hablando solamente de un equipo, sino todos los equipos, todos los involucrados en el proyecto necesitan acceder a la información y poder compartir esa información. Vamos a ver que cuando estamos trabajando con todos los asesores, con los arquitectos, ingenieros, cliente, contratista, gestor del proyecto,
La información muchas veces es así muy eh, mm, desinformada, podemos recibir información a través de mails, no todos las reciben, también podemos recibir a través de WeTransfer o nos dan un PEN. Entonces, acá no tenemos seguridad en esa forma de trabajar, en que la última información sea la correcta, en que todos tengamos la última información. Por eso es tan importante tener este entorno común de datos donde todos los involucrados del proyecto colocamos la información en un solo lugar y tenemos acceso a esa información. ¿Qué resuelve esto? Bueno, resuelve que están todos los equipos conectados, resuelve que los datos están conectados y que los flujos de trabajo también están conectados. Una de las cosas que siempre digo cuando generamos un plan de ejecución BIM o BIM Execution Plan es que además de saber cuáles son los usos, por qué queremos implementar, quiénes son los equipos, quiénes son los responsables, empezar a generar los procesos, los mapas de procesos, donde ahí vamos a poder ver ese flujo de trabajo y entender cómo tengo que pasar la información para que el otro equipo la reciba, además de ver en qué lugar la voy a colocar, cómo la voy a nomenclar, cómo van a ser las carpetas. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que pensar porque va a estar dirigido no solamente a mi equipo, ¿sí? Sino a todos los agentes que están involucrados. Y también hay que pensar que esta información no solamente se va a utilizar en la parte del diseño, sino que la idea es que se tenga esta información y que, bueno, tal vez vayan cambiando los personajes que se van a empezar a involucrar en el proyecto y que el ciclo de vida del proyecto cuente con toda esta información, ¿sí? En un entorno único. Y muchas veces la gente puede pensar que, bueno, pero entonces vamos a tener exclusivamente modelos o vamos a tener exclusivamente archivos de CAD. No, la idea es que en este entorno común de datos se incorpore toda la documentación que nosotros tenemos del proyecto, ya sean documentos 2D, documentos 3D o también memorias descriptivas, especificaciones técnicas, o sea, toda la información del proyecto va a estar en ese lugar. Acá me ayudé de una página que a veces leo, yo leo muchas páginas, y me pareció muy bueno esto, por eso lo capturé, tengo con el logo todo para que vean que no es mío, donde justamente habla de que el 52% de los problemas que tenemos por no tener la organización de datos es por la corrección de proyectos porque se ve afectado por una mala organización de los datos. Fíjense que en el tema de retrasos hay un 13% de horas perdidas en la búsqueda de la información de un proyecto, ¿sí? Y bueno, y acá habla de 180 billones de euros, esto es una página de España, por una mala gestión de la información en el año 2019. Entonces, fíjense la importancia de tener bien organizada la información, la última información, bien nomenclada, ¿no? Esto que siempre solemos poner proyecto final o planta final, final, planta final de abril, y después vamos por la de mayo. Eso no puede pasarnos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dentro de todo el equipo que está trabajando, y acá voy a colocar una imagen de la ISO 19650, ¿sí? Fíjense que tenemos, por un lado, al cliente. El cliente contrata, ¿sí? A un equipo, que sería el equipo B, y a su vez este equipo B tiene subcontratistas, ¿sí? Pero tenemos varias líneas y varias áreas. Entonces, tenemos que
de alguna manera organizarnos, ¿sí? Para que pasando las fases del proyecto podamos trabajar en este entorno común de datos, para que no nos falte información, para que la información que vamos a usar sea la correcta, que no sea una información incorrecta, ¿sí? Que pasa que en la obra hay un plano que no es el último, por ejemplo, que tenemos que considerar que somos muchos equipos los que vamos a trabajar y que no podemos generar nuestra información de cualquier manera, ¿sí? Tipo mail, WeTransfer, pendriver, un disco rígido, ¿sí? Eso no lo podemos permitir. Entonces, fíjense que el entorno común de datos ya viene, si vamos a hablar de normas, el otro día hablábamos de estándares en la última charla que tuvimos, donde hablábamos de que en Pensilvania, en Inglaterra, habían sacado mucha documentación y a partir de ahí es como que nos ayudamos de esa información y muchos de los documentos que tenemos en todos los países están siempre basados en esta información. Ya en el 2007, Inglaterra, en el PAS 1192, habla de este entorno común de datos, que dice que debería ser adoptado, para permitir que la información se comparte entre todos los miembros del equipo del proyecto. Esto es un repositorio que puede ser, acá habla de un extranet de un proyecto o un sistema electrónico de gestión de documentos. Pero acá, si nos fijamos, está muy orientado a la parte del diseño. Pero en el año 2013, el mismo documento PAS 1192, el 2, ¿sí? Habla que también se debería usar este Common Data Environment o entorno común de datos en la etapa de mantenimiento. Y en el año 2018, cuando se publica la ISO 19651, que está basada en los documentos que vimos recién, PAS 1192, sigue esa misma línea, no solamente tener el entorno común de datos en la etapa de diseño, sino también en la etapa del mantenimiento del activo, y bueno, ajusta algunos conceptos, ¿sí? Y van a ver que si ustedes levantan las normas de cada país, ¿sí? Donde están basadas en la ISO 19650, puede haber en las traducciones y en la forma en que cada país trabaja, también algunos conceptos que se modificaron de la traducción original al español. ¿Y qué dice que tiene que ser este entorno común de datos? Única fuente de información, como dijimos anteriormente, recopila, gestiona y difunde la documentación, los modelos y los datos. ¿Sí? El acceso debe estar restringido a los agentes que se definen en el BEP, el BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM. Fíjense siempre la importancia de este documento. Ahí es donde se van a registrar todos los equipos, todos los responsables, quiénes son los que van a tener acceso en cada carpeta, qué nivel de seguridad van a tener cada carpeta o permisos, mejor dicho, va a tener cada carpeta y cada equipo. Y siempre el que lidera toda esta metodología BIM tiene que asegurar ese mantenimiento y esa integridad del entorno común de datos. Porque pasa que o se ubica en un lugar que no corresponda, o la codificación no es la que corresponde, o quedan sueltos documentos ahí en el aire porque nos equivocamos cuando lo copiamos. Entonces siempre tiene que haber como un líder que esté continuamente verificando el mantenimiento y la integridad, ¿sí? De este entorno común de datos. Y acá les hago una comparación, y acá es algo muy importante, y van a ver que cuando empiezan a investigar sobre la nomenclatura de los archivos, bueno, hay muchos temas que tocamos muy por arriba porque eh, si no tenemos que hacer muchas más sesiones que, bueno, si las piden en el foro podemos después rearmar como otra serie de este tipo de charlas. Pero de la nomenclatura en sí no vamos a hablar hoy, pero sí del
estado en que tienen estos contenedores. Fíjense que a la izquierda, ¿sí?, tenemos esta gráfica, que es la gráfica que está en el PAS 1192, y a la derecha tenemos la gráfica que vemos en la ISO 19650. Cuando vemos esto, vamos a ver cómo funcionaría un estado de un contenedor, que un contenedor puede ser un modelo, un archivo, ¿sí? Es información. Entonces, por un lado, vamos a tener una etapa que la vamos a llamar en curso, ¿sí? O bueno, en inglés es work in progress. Es esa información que está desarrollando mi equipo o está desarrollando una persona que solamente la ve el equipo, ¿sí? Supongamos que yo estoy trabajando en el área de arquitectura, entonces estoy con mi equipo generando esta información, pero en algún momento esa información la tengo que compartir, por ejemplo, con los asesores de instalaciones, ¿sí? Entonces, en el momento en que ya verifiqué, controlé, hice la revisión de para esta etapa tener ese modelo, lo paso, ¿sí?, a un estado compartido. Entonces, esa información está desarrollada de tal manera que el resto de los equipos lo puede trabajar. Que eso no quiere decir que espera hasta el final, no, porque a partir de acá, fíjense que tenemos la flechita roja, vuelve y es una retroalimentación, ¿sí? Como les decía, no sé, hago arquitectura, después en las instalaciones me hizo todos los conductos, me empezó a incorporar los pases, ahí me doy cuenta que, bueno, tengo que ajustar algunas cosas de arquitectura, tengo que hablar con el de estructura para decirle que tengo pases en vigas, pases en losas, entonces ahí hay una retroalimentación, comparto esa información, vuelvo a generar la información, comparto esa información y así vamos a tener un ciclo hasta que en algún momento terminamos una fase, llegamos a un punto, tenemos la revisión, está en las condiciones que tenemos que cumplir para esa etapa, con el nivel de desarrollo, con el nivel de información necesario, entonces publicamos esa información. Una vez que publicamos, ¿sí? Siempre es conveniente tener un registro de eso que se va publicando, entonces también paso a una etapa de archivado, ¿sí? Para tener un seguimiento de cómo se fue desarrollando todo el proyecto. Obviamente después llegamos a otra etapa y vamos de nuevo a estar en trabajo en curso, compartido, ¿sí? Pero estos son los estados que maneja en un entorno común de datos la ISO 19650. Siempre habla de un estado de trabajo en curso, compartido, publicado y archivado. Pero lo que tenemos que también entender, ¿sí? Que, porque muchas veces me dicen, bueno, pero yo comparto, pero la información es mía, o sea, es mi modelo y yo lo voy a compartir. Bueno, primero, si vamos a trabajar en esta metodología, tenemos que saber que debemos compartir la información, tenemos que compartir los modelos, ¿sí? No nos alcanza con compartir un DWG o un PDF, fuera de que seguramente lo vamos a entregar. ¿Sí? Pero el modelo se debe compartir para poder trabajar en esta metodología. Entonces, eh, tienen que darles claro y no tener miedo que siempre la propiedad, ¿sí? La tiene el responsable de ese modelo. Por eso es tan importante también dentro del plan de ejecución BIM hablar de los modelos, de los responsables y quiénes son los responsables en cada etapa del proyecto. Y acá, si se fijan, tenemos dos nombres, ¿sí? Esto también lo saqué de la página web de la Building, donde habla del entorno común de datos y habla de dos tipos de modelo. El de información del modelo, el Project Information Model o el PIM, lo van a escuchar más hablar por el PIM, y el AIM o Asset Information Model. Entonces, acá tenemos en modelo y toda la información de la etapa de diseño y después la etapa del activo, ¿sí? Y fíjense que tenemos
todo tipo de archivos, de Office y de CAD, tipos de modelo que sirven tanto para la etapa de diseño como para la etapa de operación y mantenimiento del activo. Entonces, ¿qué nos permite un entorno común de datos? Nos permite incorporar, consultar y obtener información del proyecto. Nos permite gestionar el acceso a la información. Por eso que vamos a tener carpetas donde yo voy a tener permiso de escritura y lectura, ¿sí? Y en otras carpetas solamente voy a poder ver. O dependiendo cuál es el gestor que trabajemos, en algunos casos hay gente que solamente carga información y no puede ver las cosas, o carga y ve, o solamente descarga, ¿sí? Bueno, hay distintos permisos de usuario que uno tiene que definirlo con todo el equipo y tiene que estar registrado en este plan de ejecución BIM. Se pueden compartir información mediante enlaces, tiene que tener un control de versiones, ¿sí? La posibilidad de buscar fácilmente la información para no tener el porcentaje que habíamos visto anteriormente de pérdidas, ¿sí? Por búsqueda de información. Tengo que tener un flujo de trabajo integrado, ¿sí? Si vamos a trabajar con Civil y voy a traer las cosas a la superficie de Civil y después genero mis modelos y ese modelo después lo tengo que asociar a mi programa de obra y voy a tener que llevarlo a un software para hacer el 4D. Entonces, todo ese flujo de trabajo lo tengo que tener en algún momento analizado, lo tengo que tener visto. Y obviamente cuando incorporamos toda esa información, gestionamos ese modelo federado. Y dentro de este entorno común de datos, obviamente van a estar los protocolos, todo el plan de ejecución BIM, la gestión de datos, y toda la información la tenemos ahí adentro. Ahora, dijimos para qué servía, dijimos qué es. Ahora, ¿qué debe cumplir para que esto sea un entorno común de datos? Bueno, en cada uno de los contenedores, ¿sí? Debemos tener una identificación única, ¿sí? Donde va a estar ese contenedor nomenclado de alguna manera por diferentes campos, con algún delimitador, guión bajo, guión del medio, se verá cómo. Cada campo, ¿sí? Debe tener un valor que tiene que estar codificado, tiene que estar documentado en este plan de ejecución BIM y tiene que estar acordado entre todos los equipos. Tenemos que tener en cada contenedor atributos. El atributo es del estado, esto de compartido, bueno, en trabajo, compartido, publicado y archivado. Tengo que saber la revisión. Tengo que tener clasificación de esos atributos. Em, Se tiene que saber, ¿sí? Quién es el nombre del responsable y la fecha, ¿sí? De quién publica información en el contenedor. Y bueno, el tema del acceso con distintos niveles, ¿sí? Dentro de esta información que vamos a publicar. Entonces, ¿cuál es la calidad de información? ¿Sí? Em, Esta información debe ser comprensible para todos. Por eso es necesario acordar, insistimos de nuevo, en el plan de ejecución BIM, estos se van a acordar siempre, los formatos de información. ¿Sí? Estoy trabajando con el equipo que me entrega la superficie. Bueno, a ver, ¿cuál es el formato que me va a entregar? ¿Sí? Estoy trabajando con el equipo de estructura metálica y no trabaja en mi plataforma. Bueno, a ver, ¿de qué forma me lo va a entregar? Siempre recuerden que está esta forma abierta de OpenBIM, que es IFC, que no necesariamente tenemos que contar con el mismo software, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué forma, ¿sí? Vamos a generar en este proceso ese documento en formato IFC.
¿m? Entonces, ahí vemos el tema de los formatos de entrega, no solamente de los modelos, sino de toda la documentación que se tiene que hacer, la estructura del modelo, los medios, ¿sí? Para estructurar y clasificar toda esta información que estamos hablando, los atributos que van a tener estos contenedores a través de metadatas, ¿sí? Y bueno, esta clasificación de objetos también puede estar basado en la ISO 12006, que es otra de las ISO que el otro día cuando vimos el tema de los estándares estuvimos charlando y estuvimos viendo. Ahora ustedes me dicen, pero ¿y quién es el encargado de establecer este entorno común de datos? Bueno, según la ISO, lo establece el cliente, porque el cliente es el que va a tener que tener toda la información, ¿sí? Y va a necesitar todos los procesos y va a tener que tener los participantes que hay en el proyecto, los equipos que hay en el proyecto. Entonces, el cliente es el que debe establecer este entorno común de datos. Ahora, muchas veces el cliente, insistimos, no sabe demasiado de BIM, menos va a saber demasiado del entorno común de datos. Entonces está en nosotros ayudarlo a entender por qué es necesario esto, de qué forma lo tiene que hacer, cuál es o por qué se necesita, ¿sí? Para estar todos comunicados, para tener el proyecto completo con la última versión y demás. Por eso acá tenemos que hacerle sugerencias, ¿sí? Ojo que mi cliente puede ser mi jefe, ¿sí? Nosotros estratégicamente nuestra empresa queremos trabajar con esta metodología, ¿sí? Tal vez el comitente final no me lo pide, pero mi jefe, ¿sí? Me está pidiendo trabajar en esta metodología, entonces, bueno, nosotros decidimos y armamos este entorno común de datos y todos los colaboradores y asesores que trabajan con nosotros van a involucrarse adentro de este entorno. Acá lo que quise un poco hacer es mostrar que hay diferentes gestores, ¿sí? Como para trabajar. En la parte de la izquierda ven, esta es una página de la National BIM Standard, bueno, es de 2019, busqué última información y la verdad no la encontré, donde siempre la National BIM Standard saca muchísimos documentos donde dan estadísticas, hacen análisis de por qué se usa BIM, qué es lo que más se usa, qué software se usan. Y bueno, justamente acá fíjense que tienen distintos tipos de actividades, ¿sí? Para documentación, para el tema de estándares, para especificaciones, cuáles son las normas que más se usan, los programas de diseño más usados, los de visualización de modelos, los de chequeos de modelos, y acá tenemos una línea que habla de el entorno común de datos, donde muestra, ¿sí? Distintas herramientas para trabajar en este entorno común de datos. Obviamente, bueno, tenemos Autodesk BIM 360, que también lo pueden escuchar ahora nombrar como Autodesk Construction Cloud, que es la plataforma para trabajar en forma colaborativa. Acá tenemos diferentes, ¿sí? Están en orden alfabético. Hay, bueno, parecía que estaba en orden alfabético, ahora me di cuenta de acá abajo que no estaba, hasta más o menos por acá venía bien. No, acá tampoco, está bien Cloud. Pero bueno, no importa. Son distintos gestores de información, ¿sí? Con los que podemos contar para poder trabajar dentro de el equipo, ¿sí? En la implementación de esta metodología. Ahora, ¿qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de elegir un entorno común de datos? Bueno, primero, el tema de los permisos de acceso y visualización para los usuarios, ¿sí? Lo que hablábamos anteriormente. Yo necesito tener organizado al equipo para decir, bueno, a ver, este equipo va a tener lectura y escritura de esta carpeta y va a poder ver todas estas y estas no las ve, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es necesario. Luego tener una visualización
interactiva de los documentos, o sea, que yo no tenga que bajar los documentos, ¿sí? Sino que directamente de la misma plataforma se pueda visualizar una planilla, se puede visualizar un modelo, se puede visualizar una lámina, ¿sí? Y muchas veces estos entornos de datos, ¿sí? Están asociados o vinculados, por ejemplo, para ver todo lo de Office, con el Office, ¿sí? Pero puedo abrir una lámina, puedo abrir un modelo, ¿sí? Recorrerlo, ponerle notas y demás. Entonces, es importante que para que sea verdaderamente un entorno común de datos, yo pueda tener esta visualización interactiva. Tengo que tener capacidad de trabajo colaborativo, ¿sí? Acá también, bueno, hay, por ejemplo, si nosotros trabajamos con Autodesk Docs, ¿sí? Que es una herramienta que viene dentro de la collection, van a ver que nosotros podemos compartir, podemos tener acceso de permiso y demás, pero no podemos trabajar en forma colaborativa, salvo que además le agreguemos un servicio a Autodesk Construction Cloud, que es el servicio de BIM Collaboration Pro, que es la posibilidad, ¿sí? De trabajar en el mismo equipo, desde el mismo Revit, en forma colaborativa, o desde un Civil 3D o desde un plan 3D. Por eso la capacidad de un trabajo colaborativo. Tener repositorios de versiones. ¿Esto qué me permite? Me permite levantar dos modelos de distintas fechas y chequear qué elementos son nuevos, qué elementos son viejos o qué elementos tengo repetidos, ¿sí? O sea, puedo ir haciendo una comparativa o de un historial de versiones. La información obviamente tiene que estar organizadas en carpetas o si no tiene que tener metadatas, ¿sí? Para poder ubicar, poder filtrar, ¿sí? Seleccionar a través de uno de estos metadatos, no sé, todos los que hizo Lucrecia, todos los de tal fecha. Una facilidad de utilización. Generalmente estas herramientas se pueden utilizar no solamente en una computadora, sino que se puede utilizar en una tablet o un celular. La posibilidad de tener un flujo de aprobación, entonces yo genero un documento y ese documento genera un entregable, una entrega, digamos, de un conjunto de información y digo quiénes son los que lo tienen que revisar y a esos que tienen que revisar les voy a dar un tiempo y les va a mandar un mail donde le dice qué es lo que tienen que hacer y la fecha en que se vence esa corrección o esa visión, ese visado, no me salía la palabra, perdón, ese visado que tienen que realizar. Una de las cosas que también tenemos que ver es cómo es el contrato con este entorno común de datos que vamos a trabajar. Tengo alquiler, lo tengo que pagar, es mensual, es anual, es para 5 personas, es para 100, entonces tengo que también ver toda la gestión del contrato en sí, qué pasa si voy a campo y no tengo internet, de qué manera lo uso, si después quiero incorporar o no quiero tener no pago más, entonces, ¿qué pasa con la información? O sea, todo este tipo de cosas que son necesarias consultar y preguntar cuando uno va a incorporar un entorno común de datos. Y bueno, por ende, el precio, ¿sí? De la plataforma, que bueno, generalmente uno puede pagar por mes, por año, ¿sí? Puede también tener alquiler, entonces, bueno, ese tipo de cosas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y fíjense que acá les estoy poniendo dos temas, herramientas para compartir versus herramientas de colaboración. Cuando nosotros hablamos de un Google Drive, de un Box, de un Dropbox o un OneDrive, en realidad lo que estamos haciendo es tener un repositorio solamente para compartir información, pero lo que tenemos que tener es una herramienta de colaboración, ¿sí? Donde nosotros podemos generar este flujo, donde podemos visualizar los documentos directamente a través de un visualizador que tenga el gestor, donde podemos trabajar
los distintos equipos en un archivo, ¿sí? Entonces, hay que pensar en eso, el flujo que dispare mails para saber que tengo que tener una acción, que tengo que hacer algo, que tengo tiempos, que si yo después lo apruebo, va a seguir ese flujo para que, por ejemplo, lo apruebe otro. Supónganse que estoy con un documento que tengo que aprobar y primero seguramente voy a aprobar primero no, una persona puede estar aprobando la parte técnica, ¿sí? No sé, se pusieron bien las pendientes, están bien los conductos, ¿sí? Y por otro lado, voy a tener otra persona que chequee la parte gráfica, están los estándares, se usó el estilo de texto que corresponde, el rótulo está bien puesto, se pusieron todas las referencias de los planos, entonces ahí es posible que generemos un flujo donde no es que primero tiene que aprobar uno y después tiene que aprobar otro. Yo puedo generar un flujo que las dos personas tienen que aprobar, que lo pueden hacer a la par, y a partir de la aprobación de esas dos personas, bueno, ya está y se puede publicar ese documento. O tiene que volver eh, a modificarse a revisión, ¿sí? Entonces, esto es el tema de tener una herramienta en forma colaborativa. Entonces, vamos a hablar un poquito de Autodesk Construction Cloud, que es la plataforma que tenemos dentro de Autodesk. Hoy no me voy a dedicar a hablar exclusivamente de Autodesk Construction Cloud. La idea mía era entender por qué se necesita este entorno común de datos, pero se los voy a presentar como para que sepan de qué se trata. Hay un montón de webinars dentro de Autodesk que explica cómo funciona y todos los chiches. Vamos a hacer un mini resumen donde esta plataforma me permite trabajar con equipos que pueden estar en el mismo lugar, pueden estar en diferentes lugares físicos, hasta no solamente distintos equipos en distintos lugares físicos, sino en el mismo equipo. Hoy, después de tema pandemia, que estamos muchos trabajando aún en home office, bueno, fue una de las herramientas que más se utilizaron por la necesidad a la fuerza que nos tuvimos que encerrar y teníamos que tener alguna herramienta para seguir trabajando bien. Y dentro de este entorno hay como distintos roles, distintas responsabilidades que nosotros tenemos que definir, ¿sí? Por un lado tenemos el administrador de la cuenta, que ese administrador de cuenta va a ser el encargado de incorporar los proyectos que se hagan, porque supónganse que tenemos este entorno común de datos dentro de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, el administrador de cuenta va a incorporar o va a dar de alta todos los proyectos. O puede ser una desarrolladora, ¿sí? Que es mi cliente y esa desarrolladora tiene distintos equipos de diseño para cada uno de sus proyectos y a su vez cada equipo de diseño tiene sus asesores, equipo de construcción, ¿sí? Entonces, tenemos el administrador de cuenta que genera los proyectos, que da de alta a todos los usuarios de todos los equipos y también da de alta a empresas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí tenemos administradores de proyecto, siempre hay un PM o un BIM leader, ¿sí? De cada, o las dos personas juntas, ¿sí? Acuérdense que hablábamos la vez pasada de que todo lo que es el PMI está muy asociado a todo el trabajo de BIM y necesitamos trabajar muy en conjunto. Entonces, tenemos los administradores de proyecto, después tenemos los equipos de diseño y por ahí tenemos observadores, que pueden ser los inspectores, pueden ser los que chequean la información, los que verifican esa información, entonces los llamamos observadores porque en realidad no están diseñando. Y este entorno común de datos tiene distintas funcionalidades. Fíjense que en la parte superior aparecen todos los estados o las fases que podemos tener en un proyecto, las fases de diseño, las fases de planificación, la fase de construcción, la fase de operación y mantenimiento.
Y dentro de todas estas fases hay como distintas funciones, ¿sí? Está la parte de gestión documental, ¿sí? El tener acceso a las herramientas, ver qué versión tiene cada contenedor, acceder desde cualquier lado, ¿sí? Esa sería la parte de gestión documental, que sería el Autodesk Docs. Eh, esos documentos tienen distintos tipos de visualizadores, ¿sí? Fíjense que, bueno, Autodesk Construction Cloud tiene 30 formatos multimedia, 50 formatos de diseño, formato ofimática, ¿sí? O sea, hay distintos tipos de visualizadores, ¿sí? Y si uno tiene el Office, levanta el Office como para ver documentos que son de Office. Puedo indicar un flujo de trabajo, un flujo para revisión, un flujo para aprobación, un flujo para entregables, ¿sí? Y saltan mails, ¿sí? Con fechas y demás, como les decía anteriormente. Y por otro lado, tengo toda la información, ¿sí? Voy a poder chequear la documentación que hacemos, voy a poder chequear los modelos, voy a la invitación a acceder, configura la cuenta, crea los proyectos, crea los miembros y crea las empresas. Obviamente, a los miembros y a las empresas se le da distintos roles. ¿Esto por qué? Porque yo después puedo decir, bueno, en la carpeta de estructura, todos los que son ingenieros estructuralistas van a tener acceso. No pongo Juan, Pedro, Matías, Germán, Sergio, ¿sí? Bueno, puse todos nombres de varones. No voy a poner exclusivamente los nombres, sino los roles, ¿sí? En la carpeta de arquitectura, estas personas, o este rol, ¿sí? Que son estas personas, pero voy por rol. Entonces, ahí administro los miembros, después administro cuáles son las empresas que trabajan con nosotros, y a partir de la generación del proyecto va a haber un responsable de ese proyecto, ¿sí? Entonces, esa persona acepta la invitación a participar de ese proyecto, a partir de ahí configura el proyecto. ¿Qué quiere decir configurar el proyecto? Bueno, dice, de todo este equipo que tenemos dentro del entorno común de datos, en mi proyecto va a trabajar estas 3 personas, ¿sí? O estas 10 personas. A estas 10 personas le voy a dar también permisos y le voy a activar servicios. De repente le digo, bueno, estas personas van a trabajar con Takeoff, estas personas van a trabajar con la parte de BIM Collaboration Pro, para Revit, estas para Civil, ¿sí? Entonces, además de eh, incorporar los miembros, le voy a dar esos servicios y permisos de las distintas funciones que tiene dentro de las carpetas. Entonces, tal vez a la de estructura solamente, como les decía antes, lo dejo editar y compartir y ver, ¿sí? En cambio, en la de ingeniería civil solamente va a poder ver. Entonces, esa es la administración que tiene que hacer el administrador de proyecto. Y después cada miembro va a recibir la invitación para poder trabajar. Entonces, bueno, acá les puse un ejemplo de cómo se puede manejar. Obviamente, inicio sesión, voy a tener cuáles son mis proyectos, ¿sí? Bueno, acá están un poco tapados, algunos no tapé, con las fechas, em,
cuando uno quiere, si yo soy administrador de cuenta, bueno, voy a tener que generar un proyecto nuevo, le voy a decir, bueno, número, cuál es la cuenta que estoy usando, el tipo de proyecto, plantilla. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando, por ejemplo, en una desarrolladora y tengo distintos tipos de proyectos, tengo proyectos de vivienda, proyectos de hospital, proyectos de una escuela, entonces cada uno de esos proyectos, ¿sí? Van a tener como una división de carpetas. Entonces, eso es, yo para no tener que generar en cada uno de los proyectos eso, lo que hago es generar una plantilla, ¿sí? De las carpetas que voy a utilizar. Entonces, yo si ya tengo plantilla, puedo seleccionar una plantilla, puedo seleccionar, bueno, obviamente voy a incorporar la dirección de proyecto, la zona horaria, si tengo fecha de fin, bueno, comienzo voy a tener y la fecha de fin propuesta. Y a partir de ahí, como gerente de proyecto, digamos, bueno, acá todavía estoy en el administrador de cuenta. Acá incorporo a todos los miembros que van a trabajar en todos los proyectos, ¿sí? Y fíjense que acá ya en algunos casos me está, bueno, definiendo cuáles son los roles, bueno, estoy tapando datos, ¿sí? Definiendo cuáles son los roles y dependiendo de eso cuál va a ser el nivel, ¿sí? Que va a tener de acceso. Acá están todos los miembros, obviamente los miembros figuran con el nombre y figura con la empresa y cuál es la función. Y fíjense que de cada uno de ellos le coloco cuál es el servicio que tiene activado. Ven, por ejemplo, esta persona tiene nada más que la parte de gestión. Acá tenemos la posibilidad de trabajar en la parte de colaboración, ¿sí? Del modelo, diseño, One Insight, Takeoff, Build, Cost, son todas como unidades que tenemos adentro de Autodesk Construction Cloud. Bueno, acá una vez que ya estamos trabajando en el gestor en sí, sí, fíjense que tenemos los documentos, tenemos los archivos de proyectos divididos en carpeta, podemos hacer un informe de transmisión de esa documentación, las incidencias, si hay algún problema, quién es el que incorpora esa incidencia, sacar reportes, hacer revisiones, ¿sí? Todo esto en la parte de documentación. Y acá, por ejemplo, ya ven un proyecto donde tenemos todas las carpetas, tenemos los usuarios, los permisos, ¿sí? Que tiene cada usuario. Ven, acá están los permisos, algunos pueden ver, otros crear, ver, descargar, publicar marcas de revisión, otros pueden ver, descargar, publicar marcas de revisión y cargar. Y este puede editar, ver, descargar, publicar marcas de revisión, cargar y editar. Y bueno, el administrador que tiene control total. O sea, fíjense que tiene muchísimos más permisos que tal vez cuando uno dice, yo estoy trabajando en un entorno común de datos y hablamos tal vez de un gestor para compartir nada más como un receptáculo, ¿sí? Y no tenemos mucho de todas estas cosas que estamos viendo en un verdadero entorno común de datos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, todas las carpetas que están ya acomodadas, nomencladas, ordenadas, donde tenemos los archivos que ya tienen una codificación, que todos nos pusimos de acuerdo en cuál era la codificación que íbamos a usar, donde a su vez tenemos quiénes son los responsables, en qué fecha se cargó, donde también podemos ver el historial de los archivos, ¿sí? Y en este caso, bueno, acá les muestro un visualizador que tenemos dentro de este mismo gestor, donde uno puede ver tanto en 2D como en 3D. Si voy a 2D, puedo ver todas las láminas. Para esto yo publiqué esta información, ¿sí? Para que el resto del equipo pueda visualizarlo, ya sea en 2D o en 3D. Visualizo las láminas y a la derecha tengo herramientas como para poder corregir y demás. Y por otro lado, fíjense que hablamos de trabajo colaborativo, entonces acá les estoy mostrando qué pasa si yo utilizo este entorno común de datos con esa posibilidad de trabajar en forma colaborativa con mi equipo desde la misma herramienta. En este caso son capturas de pantallas de Revit,
donde cuando uno empieza a trabajar en Revit, ya, o sea, yo no voy a un explorador o no voy a la web, ¿sí? Para abrir un archivo, sino que abro Revit, que es el programa, la herramienta de trabajo, y además de poder ver los modelos, además de poder ver las familias, voy a visualizar, ¿sí? El lugar donde estamos guardando este entorno común de datos, ¿sí? Donde estamos guardando esa información. Cuando yo voy a guardar, a buscar esa información, fíjense que acá, bueno, está mi nombre, la carpeta de proyectos, la carpeta de compartido, bueno, y acá puse práctica Revit como para que lo podamos ver. En este caso, tenemos un archivo. Si uno entra a, no me di cuenta de capturarla, a la primer ventana de Revit, vamos a ver que aquellos archivos que están trabajando en formato colaborativo, en el icono tiene una nubecita, ¿sí? Yo ya pasé por la nubecita, o sea, ya entré, y bueno, fíjense que acá tengo también un listado. Si yo voy a la carpeta, tengo un listado donde me dice cuál es el archivo, me da la fecha de modificación, la fecha de creación, y cuando yo lo selecciono, me está diciendo que lo está abriendo desde la nube. Entonces, de esta forma nosotros trabajamos, podemos sincronizar, trabajamos con todo el equipo, y cuando queremos que el resto de los equipos o alguien que tiene que hacer una revisión visualice esto que estamos sincronizando del día a día, recién ahí publicamos, ¿sí? La información que nosotros estamos generando, ¿sí? En el momento que uno trabaja con Revit y sincroniza, esa información no queda publicada. La que queda publicada es la que nosotros desde Revit le decimos, mira que ahora voy a publicar. Entonces, cuando yo voy a publicar, cuando accedo al archivo, entonces ahí sí vemos la última publicación. Y como es inteligente, nosotros podemos seleccionar cualquiera de los elementos, y esos elementos obviamente le puedo indicar, perdón, me puedo indicar, no, me muestra todas las, los datos, sí, del elemento que estoy tocando. Acá estoy tocando un muro, entonces me muestra la longitud, el área, restricciones, ¿sí? Y fíjense que en la parte inferior le puedo generar secciones, puedo tomar medidas, puedo configurar unidades, puedo hacer un recorrido, hacer un zoom, ¿sí? Hacer pan, orbitar. Bueno, son herramientas que tengo, que por eso les digo que esto es realmente un entorno común de datos que es colaborativo, y que uno de los requisitos, que era la visualización de los documentos, lo tengo. Entonces, para terminar y después responder consultas si hay, ¿qué sería este Common Data Environment o este entorno común de datos? Bueno, es esta herramienta que me permite compartir, consultar y tener la información completa de todo el proyecto, que me permite gestionar el acceso, ¿sí? A estos contenedores a través de permiso, que puedo compartir información, también puedo compartir información a través del enlace de un solo contenedor si hace falta, que puedo visualizar, que puedo generar comentarios, que puedo tomar medidas, que me es fácil la búsqueda, porque tengo distintos filtros como para poder buscar la información, que además puedo trabajar con este formato OpenBIM, que es uno de los formatos, es el IFC, ¿sí? Que tengo todo el flujo integrado y el control de las distintas versiones en forma automática. Lo que sí, bueno, hay que tener en cuenta que no tengo que cambiar los nombres del archivo. El archivo siempre tiene que ser igual, entonces cuando yo lo publico, automáticamente genera una versión nueva, y ahí puedo ver quién fue el que lo generó, la fecha y la hora y demás. Entonces, esto era un poquito lo que querías decirle. Bueno, ya tiene mis contactos. No sé si hay alguna pregunta.
la verdad que es fundamental tener esto y explicado la forma en que se va a trabajar y los procesos dentro del documento del plan de ejecución BIM. La próxima, bueno, ahora Joaquín me va a decir si hay consultas, si no, las esperamos en el foro. Acuérdense que dentro de 15 días tenemos la mesa donde están todos invitados para hacernos consultas, hacernos preguntas. Vamos a estar varios expertos lead ahí contestando y contando las distintas experiencias de cada uno y las de ustedes, que siempre enriquecen y aparte uno dice, ay, no se me ocurrió esto, qué buena idea. Entonces, los invito también a todos a ir a esta mesa redonda. Joaquín, te dejo a vos. Muchísimas gracias, Lucrecia, por la sesión que nos has ofrecido hoy. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Yasmín Ceballos que nos pregunta, ¿dónde se puede obtener información sobre la nomenclatura de archivos y carpetas en el CDE? Bueno, hay distintas normas y hay sugerencias, o sea, no es obligatorio usar un tipo de norma o una organización de carpeta. Por ejemplo, dentro de la Building Smart hay un documento que el capítulo España sugiere un tipo de nomenclatura. Después, la National Building Standard también hay sugerencias en la de Chile, Plan BIM Chile también tiene sugerencias, o sea, no hay nada específico para decir tiene que ser sí o sí así, porque va a depender de la forma de trabajar de uno, va a depender del tipo de proyecto, del tipo de equipo. Siempre hay sugerencias que uno puede levantar. Así que, bueno, te invito a que busques en esas páginas que te nombré. Podemos, Joaquín, poner, ¿no? Dentro del foro algunas de Por estos supuesto, por documentos. supuesto, por supuesto. Lo que os Bien. quería comentar es que desde aquí os pedimos, os animamos a que entréis en el link del foro, tal y como indicaba Lucrecia, donde dejaremos toda la información de la sesión de hoy. Podréis volver a ver la sesión, la dejaremos subida en YouTube y en el link del foro dejaremos el vídeo, digamos, dentro del foro. Así que os animamos a que entréis, nos dejéis un like, nos deis vuestra opinión, nos deis sugerencias, preguntas, si tengáis dudas, sobre todo que entréis, interactuéis con nosotros, que queremos saber qué os ha parecido la sesión. Y Lucrecia, no tenemos ninguna pregunta más, así que muchísimas gracias por tu sesión de hoy. No, al contrario, y los esperamos en 15 días que vamos a hacer varios y vamos a poder Exacto. charlar. Nos vemos el 11 de mayo en la mesa redonda con expertos, con Expert Elites de la comunidad en español. Veréis toda la información en el link del foro, tendréis la hora exacta, tendréis el link para acceder, así que nos vemos el 11. Bárbaro, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lucrecia, gracias a todos. De nada, hasta luego.